Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Recordamos, amados hermanos, en el pasado estudio que Juan recibió su visión del Señor y de las cosas que habían de suceder pronto mientras estaba en la unidad del Espíritu con Cristo. Él estaba orando el día del Señor, estaba en la presencia del Señor el primer día de la semana, como está escrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mientras estaba el apóstol en el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo se manifestó ante él, pero de repente él escuchó detrás una voz, y no fue cualquier voz. Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Y sabe, esto contrasta con lo que muchos piensan en nuestros días, que nuestro Dios no habla. Muchas personas se imaginan que nuestro Dios en su estado glorificado está distante, está alejado, está muy lejos de nosotros, y que nunca Dios ha hablado a los hombres. Pero esta vez, cuando Dios le habló a Juan, no lo hizo en un tono apacible, amados hermanos. Tampoco lo hizo como un susurro o en un tono imperceptible. La voz que Juan escuchó definitivamente no fue una voz tenue, una voz que tal vez parecía no real. Lo que él escuchó, amados hermanos, en medio de oración, fue una voz potente, una voz con gran autoridad, a tal punto que él la llegó a comparar con el sonido que emite una trompeta. Apocalipsis 1:10, sigamos allí. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz fue fuerte, la voz fue estridente, iglesia, y fue una voz que seguramente a usted y a mí, cuando escucha un grito así demasiado fuerte, tal vez nos impacta. Pero fue precisamente eso lo que escuchó Juan. La Biblia enseña que Dios se ha manifestado a través de su voz. No fue este el único momento donde Dios se manifestó en forma audible a un ser humano. Sí, amado hermano y hermana, Dios habla. Nuestro Dios habla. Aún en nuestros días nuestro Dios sigue hablando. En Deuteronomio capítulo 5, verso 24, se nos enseña lo siguiente. Dice Moisés: y dijiste, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Dios habló, y habló a los hombres como habló en la antigüedad. Hoy habla por medio de su palabra. Así que, iglesia, no hay duda de que Dios habla y que lo sigue haciendo aún en nuestros días. Pero sabe, cada vez que Dios habló, no se pudo comparar con ninguna otra voz. La voz de Dios es única. No se puede comparar con la voz de un ángel, no se puede comparar con la voz de un ser humano. La voz de Dios es una gran voz. Su voz es única en majestad, es única en autoridad, es única en santidad, es única en poder, y ha sido escuchada en toda la tierra. Por ejemplo, sabemos que cuando Dios manifestó su voz desde los cielos, lo hizo en un momento crucial del ministerio de Jesucristo. Todos recordamos que nuestro Dios habló cuando Jesús estaba en el momento mismo de su bautismo. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, verso 17. Dice: y hubo una voz desde los cielos. Aquí vemos a Dios hablando a una voz que se escucha. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También se volvió a escuchar su gran voz, amados hermanos, en el ministerio de Jesús en el monte de la transfiguración. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al igual que el apóstol Juan, mis amados hermanos, la voz de Dios fue escuchado por otros hombres en la antigüedad. Tal fue el caso del profeta Ezequiel. Él mismo lo describe en el libro que lleva su nombre, Ezequiel capítulo 3, verso 12, dice: y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Como vemos, la voz de Dios se ha escuchado muchas veces, y cada vez que se escuchó la voz de Dios, se escuchó con gran poder. Inclusive los hombres que han escuchado la voz de Dios, como se registra en la Escritura, cuando escuchan la voz de Dios quedan paralizados, algunos quedan aterrados, como aconteció con el pueblo de Israel cuando oyó la voz de Dios a los pies del monte Sinaí. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 19, verso 16. Por eso me causa gran curiosidad en nuestros días muchas personas que Dios me habló, que yo escuché la voz de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios habla, el corazón del hombre se derrite. Esto fue lo que aconteció en Éxodo 19, verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Para ponerlo en contexto, Dios se iba a manifestar, les había dicho que se prepararan, que Él iba a venir al tercer día. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, empieza la manifestación de Dios, y la nación es llevada por Moisés hasta los pies de ese monte. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Aquí aparece una bocina. Moisés hablaba, y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo. Vemos a Dios hablando, y lo hace de una manera clara, de una manera directa, de una manera inteligente, de una manera correcta, de una manera apropiada. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado, diciendo: señala los límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo. Aquí vemos una conversación. Vemos a Dios hablar, vemos a Dios de una manera fluida, dando unas instrucciones, unas órdenes a Moisés, pero su voz era tronante. La voz de Dios es hermosa para los santos, pero es aterradora para los de doble ánimo. ¿Sabe? No solo Moisés, allí estaba el pueblo también. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, el pueblo entró en terror. Éxodo capítulo 20, verso 18 en adelante.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Imagínense ese momento, todo el pueblo allí a los pies del monte, escuchando truenos, relámpagos, escuchando la voz de Dios. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Por si hay dudas, si Dios ha hablado, si Dios se ha dirigido inclusive a toda una nación, aquí está la respuesta: sí, nuestro Dios habla. Y la voz de Dios, amado hermano y hermana, es potente, pero a la vez es gloriosa. El salmista escribió en el Salmo 29, verso 4: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La voz de Dios es potente, pero la voz de Dios también es gloriosa. Por eso cuando la voz de Dios se escucha en la tierra, cuando el Todopoderoso ordena algo, inmediatamente sucede. En el Salmo 148 se describe cómo solo con la voz de Dios, solo con esa palabra poderosa de Dios, fueron creados los cielos y la tierra. Y dice el salmista en el Salmo 148, verso 1: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, y alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Gloria a Dios. Por si hay dudas acerca de el poder de nuestro Dios, amén. Dios tiene una voz que es creadora. Todo lo que Dios dice acontece. Por el poder de la voz de Dios, aún los fuertes bosques son quebrantados. Acompáñeme por favor al Salmo 29, 5. Dice: voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Cuando la voz de Dios sale con potencia, iglesia, aún los árboles, los cedros son árboles muy grandes, muy fuertes, pero ante la voz de Dios se quiebran como si fueran palillos, amados hermanos. Ante la poderosa voz de Dios, aún el desierto tiembla. Salmo 29, verso 8: voz de Jehová que hace temblar el desierto. ¿Sabe? Es muy difícil que las arenas se muevan. Son muy densas, son capas muy pesadas, pero aún la voz de Dios tiene el poder para que el desierto tiemble. A la voz de Dios, aún los muertos resucitan. Todos recordamos a Juan capítulo 11, verso 43, cuando el Señor da una orden a un hombre que yacía hace varios días en una tumba. El verso 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Aún la muerte se sujeta a la poderosa voz de Dios. Cuando la gran voz de Dios, amados hermanos, ordena, aún las fuerzas más violentas de la naturaleza tienen que callar. Sí, cuando Dios establece que algo tiene que cesar, inmediatamente tiene que acabarse.
Todos recordamos, amados hermanos, la noche en que los discípulos pensaron que morirían. Esa historia muy conocida de la barca, con Jesús recostado en un cabezal. Los discípulos afanados, los discípulos turbados, los discípulos totalmente desesperados, llamaron al Señor. Es más, lo cuestionaron acerca de que no se preocupaba de su seguridad. Pero el Señor se levanta en ese momento. Marcos capítulo 4, verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aún las tormentas, iglesia, callan ante la orden de la voz de Dios. Cuando la voz de Dios lo ordena, los enfermos sanan. Y aún los paralíticos toman su lecho y andan. Así está escrito en Marcos capítulo 2, versos 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así es la voz de nuestro Dios, amados hermanos. Una voz que crea, una voz que sana, una voz que liberta. Es una voz todopoderosa. Y sabe, el día grande de Jehová, el día del gran juicio sobre esta tierra, también se escuchará la voz de Dios. Y ante la voz de Dios y ante el juicio de Dios, esta tierra se derretirá. El Salmo 46, verso 6 describe ese momento. Dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Eso acontecerá, iglesia. No crea usted que la tierra va a ser destruida por una bomba creada por un hombre. Esta tierra va a ser destruida, sí, y solo sí, por el poder de la voz de Dios. Al escuchar, amados hermanos, la voz de Dios, estoy seguro que el apóstol Juan quedó impactado. ¿Sabe? Lo único que él pudo hacer fue compararla con el sonido de una estridente trompeta. Pero la trompeta, aunque estridente, también es armónica. Tiene un sonido basado en unas notas, y una trompeta bien interpretada, aunque su sonido es fuerte, es armonioso. Y esto es precisamente lo que ocurre. En Dios hay armonía. La voz de Dios es perfecta. La voz de Dios, amados hermanos, es como música a los oídos de sus hijos. En el antiguo Israel, la trompeta era utilizada para convocaciones importantes. En Números capítulo 10, verso 2, se describe una orden que da Dios: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Números 18. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Levíticos 23, 24, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levíticos 25, 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Como vemos, no es casualidad que haya descrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, el apóstol Juan,
que había oído detrás de él una gran voz como de trompeta. A lo largo de toda la Escritura, la trompeta siempre ha estado presente. Estaba presente en la coronación de los reyes, Primera de Reyes 1:39. En la coronación de Salomón dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Así que en las coronaciones, allí también estaba presente la trompeta. En el templo, mientras se adoraba a Dios, también estaba en la alabanza la trompeta. Vamos al Salmo 98, verso 6. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Sí, dentro del templo habían instrumentos, estaban arpas, címbalos, y estaba también la trompeta. Porque el sonido de la trompeta, amados hermanos, fue siempre y sigue siendo un símbolo de la voz de Dios. Cada vez que Dios intervenía, su voz era como de trompeta, dice la Escritura. Así que símbolo de la protección de Dios, símbolo de la bendición de Dios y símbolo de la presencia de Dios. En Números 19 se dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Sabe? Cuando la nación de Israel salía a la guerra, inmediatamente tocaba las trompetas, y no es que Dios se hubiera olvidado de ellos, sino que era un recordatorio de que Dios estaba con ellos delante de sus enemigos. Así que cuando encontramos la trompeta en este pasaje, amados hermanos, cuando Juan la compara con la voz de Dios, está diciendo que la trompeta es un símbolo de la voz potente, de la voz de autoridad y de la voz con armonía perfecta de Dios. Está escrito también, amados hermanos, que a la venida de nuestro Señor Jesucristo se escuchará la trompeta. Los salvos seremos transformados, los muertos en Cristo resucitados, y juntos arrebatados iremos al cielo para estar siempre con el Señor al sonido de la trompeta. ¿Cómo así, pastor? ¿Dónde dice eso? Vamos. Primera de Corintios 15:52, por favor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así será el arrebatamiento, iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué es lo que viene? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando llegue el día del arrebatamiento se tocará la trompeta. Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sonarán las trompetas el día que Cristo venga por su iglesia. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Será una gran fiesta para nosotros. ¿Sabe? Para el pueblo de Dios la trompeta es símbolo también de salvación. Cuando escuchemos las trompetas de la venida del Señor en su nube de gloria, sabremos en nuestro espíritu que el Señor viene y nosotros nos alegraremos al escuchar las trompetas desde el cielo. Pero hay una mala noticia para el impío. A diferencia del creyente que se alegra por la trompeta que se escuchará el día de la venida del Señor, el sonido de la trompeta para el impío es señal de que ha llegado el día de su juicio y de su condenación eterna. Isaías capítulo 30, verso 30 nos dice: y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo.
¿Sabe, hermano? El día que suene la trompeta, usted y yo seremos arrebatados, iremos al cielo y estaremos felices. Pero también el día que suene la trompeta desde el cielo, los impíos, los pecadores sufrirán, porque las trompetas anunciarán el fin de la gracia y derramará Dios sobre la tierra su juicio. Para el salvo, el sonido de la trompeta seguramente hará que ocurra lo que dijo Eliú a Job. Job 37, verso 1 dice: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Esto fue precisamente lo que aconteció con Juan. Mientras él estaba en el Espíritu, al escuchar la potente voz del Señor como de trompeta, se estremeció en su corazón. Casi se le sale del lugar, o sea, se aceleró su corazón al escuchar la voz de Dios. Ahora también quiero hacer una claridad, amados hermanos. No quiero que usted confunda la gran voz de Dios como de trompeta con un estruendo sin sentido. La gran voz de Dios no debe ser confundida con un ruido ensordecedor sin ningún propósito. Por el contrario, amados hermanos, la gran voz de Dios, oída por Juan y por todos los hombres, debe ser sinónimo de sabiduría, sinónimo de entendimiento, de inteligencia. La voz de Dios debe ser entendida como una voz llena de gracia, que derrama a través de su palabra la ciencia sobre la cual está sostenida toda su creación. Sí, la voz de Dios es una voz y que viene con un sonido lleno de inteligencia, iglesia, lleno de sabiduría. Es potente, pero es sabia. Es potente, pero es entendida. Es potente, pero tiene un mensaje, tiene un propósito para nuestras vidas. La voz oída por Juan, esa voz que llegó a su corazón, esa misma voz fue la que dio a Israel la ley. La voz de Dios fue la que autenticó el ministerio de Cristo. La voz de Dios fue la que reveló los misterios inalcanzables para el hombre y permitió que hombres escribieran la literatura sagrada que llamamos Biblia. Sí, fue Dios el que le dijo a los profetas de la antigüedad: escribe. Fue Dios quien llevó a esos hombres a través de su palabra a registrar su voluntad, a registrar lo que Él tiene determinado para el hombre. Por eso damos gracias a Dios por manifestar su voz a los hombres. Y la voz de Dios ha estado con nosotros. Acompáñenme por favor al libro, a la carta a los Hebreos, si es tan amable. Y vamos allí a Hebreos capítulo 1. Y mire lo que dice la Escritura, porque no es que Dios haya hablado una vez y... No, dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí hay una clave muy importante. No solamente Dios ha hablado desde el cielo, sino que Dios se encarnó y su voz se escuchó en la tierra. A través de su Hijo amado, que es Dios, Él en forma de hombre habló en el idioma humano, con las limitaciones del lenguaje humano, para hacernos entender su voluntad, propósito y el destino que Dios quiere para usted y para mí, que es la salvación. Por eso debemos darle gracias al Señor, porque su voz, amados hermanos, nos ha llevado a la iluminación, nos ha llevado hacia la verdad,
es porque a través de su voz Él ha revelado lo que usted y yo debemos conocer acerca de su reino, acerca de su naturaleza, acerca de su carácter, acerca de su propósito, acerca de su plan eterno. ¿Sabe? Si Dios no hubiese hablado desde la antigüedad, usted y yo nunca hubiésemos conocido el camino a la salvación. Pero gracias a que Dios, en la persona de Cristo, que es el Verbo de Dios, se encarnó y reveló misterios que el hombre no hubiese podido descifrar con su intelecto. Hoy tenemos el conocimiento para reconocer que Dios, a través de la persona de Jesús, es el camino, es la verdad y es la vida, y para conocer que nadie va al Padre sino a través de Él. Así que damos gracias a Dios por su voz revelada. Fue esta gran voz como de trompeta la que escuchó Juan detrás de él. Y cuando escuchó esta voz, la voz le ordenó primeramente escribir y segundamente enviar la visión que él había tenido a 7 iglesias. Sigamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Y entremos al 11. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿Nota usted cómo la voz de Dios tiene un propósito? Cuando Dios habla, lo hace con un propósito específico. Y cada vez que Él habló, tenía el propósito de revelar su plan eterno a los hombres. Todo tiene que ver con Él. Todo ha sido creado por Él, en Él y para Él, y no para nosotros. Aún nosotros fuimos creados para el deleite de Dios. Así que Él le ordenó, le habló para darle una orden. La orden de escribir. Y después de escribir, la orden de enviar lo que había visto a las iglesias. Es lo que dice en Apocalipsis 1, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Esa era la orden. Pero ¿sabe? Hay algo clave dentro de esto. Si usted nota, Él escuchó la voz detrás. ¿Por qué no la escuchó delante? ¿Se ha preguntado usted por eso? ¿Sabe? Si el Señor hubiese descendido delante de Juan, el impacto tal vez hubiese matado a Juan. Si hubiese visto la gloria, como lo veremos en los pasajes siguientes, cuando Juan se gira y puede ver al Señor en toda su gloria, es una revelación progresiva. Esto nos enseña que Dios se revela en forma progresiva. Él va dándose a conocer. Primero se dio a conocer a los primeros hombres como el Dios creador. De allí se dio a conocer como el Dios de los pactos, como el Dios del pueblo. Empezó a darse a conocer y a revelar poco a poco que Él tenía un hijo, que Él lo iba a enviar. Luego llegó a la época de los reyes y mostró su gracia, su misericordia, su poder. De ahí Él siguió avanzando hasta nuestros días, y solo hasta la venida de Cristo reveló todo el misterio, su Hijo Jesucristo. La revelación de Dios es progresiva, y por eso Él progresivamente se fue revelando ante Juan, y de allí empieza a hablarle. Le da la orden que escriba y que envíe lo que Él ha visto y ha oído. Ahora, no hay dudas que la voz que escuchó como de trompeta Juan le pertenecía a Dios. De eso no tenemos duda. Quien hablaba detrás de Juan se identificó de una manera muy específica. Él dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, quien es principio y final, ¿sí? Él dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y aquí hay algo muy importante. El Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. En un alfabeto están todas las letras, ¿cierto? Y usted con todas las letras puede establecer todo
todo lo que tiene sentido, todo el conocimiento, toda la sabiduría la puede escribir con letras. De allí que el Señor lo enmarca todo. Él enmarca desde la A hasta la Z en nuestro abecedario y en el alfabeto, o sea, desde la primera letra del idioma griego hasta el último, Él lo contiene todo. De allí que Él significa, Él se hace ver como el alfa y el omega, el primero y el último, quien es desde el principio hasta el final de las cosas. En Isaías capítulo 41, Dios toma este título, dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Así que uno de los títulos que Dios ha tomado desde el Antiguo Testamento es el primero y el postrero, el primero y el último. Así que el título del Alfa y el Omega tiene la misma idea, tiene la misma equivalencia del primero y el último, o sea, el que lo abarca todo. Tiene una pregunta para usted y para mí. ¿Quién era el que hablaba detrás de Juan? ¿Quién era ese que se presentaba como el primero y el último? ¿Quién era ese que le dio una orden de escribir la visión y de enviarla a las iglesias? La respuesta es: no puede ser otro sino nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que le dio esa orden. ¿Sabe? Durante su encarnación, nuestro Señor Jesucristo nunca negó que era Dios. Pero ¿sabe? Este es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús reclama abiertamente ser Dios. Cuando Él se le revela a Juan al inicio, Él le dice en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús aquí se está presentando con uno de los títulos que utilizó Dios cuando se presentó en el Antiguo Testamento. Cuando Él se presentó a Abraham, Él le dijo: yo soy el Todopoderoso. Así que Jesús está reclamando que Él es el Dios Todopoderoso. De allí que aquellos que tal vez equivocadamente dicen que Jesús fue un hombre, que Jesús sencillamente fue un hombre iluminado. No, Jesús era Dios y fue 100% Dios, es 100% Dios, y a la vez en su encarnación, en su humanidad, en su cuerpo, 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios. Finalmente, amados hermanos, al saber que Jesús era el que le hablaba a Juan, Él le ordenó escribir y enviar la visión a las iglesias. Ahora viene una pregunta: ¿por qué escribir y enviar la visión a estas 7 iglesias? Sobre este tema vamos a ahondar más acerca del mensaje a cada una de las iglesias. Sin embargo, la mayoría de los eruditos sobre Apocalipsis han llegado a un consenso: que nuestro Señor escribió a través de estas 7 iglesias a toda su iglesia de todos los tiempos. El mensaje a las iglesias es un mensaje a todas las iglesias que existieran de allí y en adelante. Así que este mensaje que estudiaremos de cada una de las iglesias no es solamente para Pérgamo, no es solamente para Tiatira, no es solamente para la iglesia de Sardis. Cada una de esas iglesias representa lo que somos nosotros como iglesia y como creyentes en forma individual. Y esto es muy importante también, iglesia, porque cuando entremos a estudiar este tema, usted y yo, tenemos que poner esa palabra como si fuera un espejo. Cada vez que estudiemos el mensaje de una iglesia, usted tiene que verse allí, identificando si lo que está diciendo el Señor es para usted.
identificando si usted tiene ese comportamiento de esa iglesia, si usted tiene la falencia de esa iglesia, y también recibiendo si tiene la virtud que tiene esa iglesia, recibiendo la exhortación que Dios va a darle a usted a través de esa iglesia. Así que está claro, amados hermanos, que el mensaje revelado dado a través de las iglesias de Asia es un mensaje que por aplicación es dada a todas las iglesias del Señor hasta su venida. Ahora solo nos resta a nosotros, amados hermanos, estudiar su mensaje para que nos edifique, para que nos exhorte y estar preparados para su venida. Concluyo, amados hermanos, recordándoles: Dios ha hablado desde el principio y Dios ha hablado esta noche por medio de su palabra. Su potente voz y su palabra gloriosa ha llegado hasta nuestros oídos y ha llegado esta noche a nuestros corazones. Debemos recordar que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y la omega, que esas palabras que escribió Juan son para nosotros. Por eso, cuando usted recuerde las palabras de Dios a través de este precioso libro que conocemos como la Biblia, como dice el Espíritu Santo en Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tiene oído para oír, oiga la gran voz de Dios. Gracias por seguirnos.